Bien, les saludo en el amor del Señor a cada uno de ustedes, siempre dando gracias a Dios por lo que sin duda Él hace por nosotros, cómo el Señor afecta nuestras vidas de manera positiva, de manera constructiva, ¿verdad? Y alabamos a Dios, ¿no es cierto?, por lo que el Señor hace entonces en nuestras vidas, en medio nuestro. Eh, Agradecer al Señor también, ¿no es cierto?, por su cuidado. No ha sido una semana muy fácil para mí en cuanto a salud. Estoy ya, gracias a Dios, casi en el 100% recuperándome o recuperado. Así que estamos bien. Estamos sin COVID, sin ese tipo de cosas que en algún minuto se pensó que podía ser, pero gracias a Dios fue otra cosa, fue otra enfermedad. Así que siempre confiando en el Señor y confiando también en las promesas de Dios. Quiero decir algo, hermanos, con respecto a, más que nada, digamos, un consejo. Yo sé que la próxima semana aquí en nuestro país, ¿no es cierto?, aquí en Chile, eh, estamos en un tiempo determinante, se está hablando de una nueva constitución, ¿no es cierto?, donde muchos tendrán que ir a votar, millones en el país lo harán, los que pueden, ¿no es cierto?, los que están dentro de su rango de aprobación. Y quiero decirle solamente que la única, para los cristianos estoy hablando, eh, la única que fue inspirada por Dios fue y es la palabra del Señor. El resto tiene que ver con lo que tú sabes, lo que tú conoces, cómo es tu pensamiento, tu dirección, ¿no es cierto? Lo que Dios tenga que guiarte a cómo votar, no lo puedo hacer yo por ti, no te puedo decir esta es, ¿no es cierto?, esta es la opción. Sin duda, los cristianos tenemos que definir bien qué es lo que tenemos que hacer. Hay dos cosas que surgen, ¿no es cierto?, en la teología, como por ejemplo la baja crítica y la alta crítica. Una tiene que ver con que hay textos, digamos, en la Biblia que no son tan difíciles de definir, ¿no? Cuando uno lee un salmo lo entiende perfectamente bien, no necesitas mayor información en esta palabra inspirada. Pero la alta crítica tiene que ver con que lo que yo no logro entender en la escritura, necesito información, necesito contextualizarme, necesito ir a la geografía, al tiempo, el contexto social, etcétera. O sea, requiere de todo tipo de información. Por lo tanto, si algo sirve, ¿no es cierto?, para poder definir lo que los cristianos van a hacer y tenemos que hacer también de una u otra manera, cuando hablamos, cuando decimos algo, tenemos que hacerlo en base al conocimiento que tenemos. Y ahí usted, ¿no es cierto?, elegirá lo que corresponda, lo que contribuya mayormente a lo que nosotros hacemos como cristianos. No estamos pensando en situaciones personales, estamos pensando mayormente en lo que puede bendecir, beneficiar al reino del Señor. Por lo tanto, partiendo por eso, en esta información, yo quiero decirle, ¿no es cierto?, que cumple con su deber, es lo que la Biblia dice, es lo que corresponde y es lo que se debe hacer en este tiempo. La Iglesia sí o sí tiene que, de una u otra manera, también manifestar su postura y hacerlo, ¿no es cierto?, de la manera más personal posible y también hacerlo maduramente como hijos del Señor. No estamos en esos debates que se dan en las calles, ¿verdad?, con violencia, no estamos en eso. Nosotros los cristianos no nos involucramos en eso. Quiero compartir en esta hora, en esta mañana, acerca de replanteando la iglesia de este tiempo. Y hablando de eso,
Claro, es lo que cabe dentro de las cosas que hoy día se están dando dentro de nuestra sociedad y que tenemos que de una otra manera pronunciarnos. Sin duda, tenemos un pensamiento y tenemos también un planteamiento, pero mayormente nosotros lo centramos en qué puede contribuir a la obra del Señor o cómo la obra de Dios se debe presentar en el tiempo que estamos viviendo. Y quiero hablar entonces acerca de replanteando la iglesia de este tiempo. Alguien dijo, cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. O sea, nuevas preguntas a nuevas necesidades. ¿Cómo quisiéramos, no es cierto, que las cosas fueran igual que, no sé, que los mejores años de nuestra vida o de nuestra era? ¿Cómo quisiéramos que fuera así? Pero la sociedad ha ido cambiando y la iglesia también, de una u otra manera, tiene que no acomodarse, sino que buscar respuesta para nuestro tiempo, de tal manera que no nos quedemos con respuesta de hace 50 años, sino que respuesta, ¿no es cierto?, hoy día que podemos dar en base a nuestro tiempo, usando la misma palabra, la misma teología, la misma doctrina en la cual hemos sido enseñados y que nos revela la palabra del Señor. Por eso, si bien la iglesia puede replantearse, ¿no es cierto?, o repensarse, sin embargo, debe hacerlo conforme a las bases o los fundamentos que hemos recibido de parte del Señor, porque la doctrina no debe cambiar. La palabra de Dios no debe ser cambiada en absoluto. Y de hecho hoy día tenemos mucho más información con respecto a la Escritura, pero entendemos que tenemos que pronunciarnos, tenemos que de una u otra manera involucrarnos en los temas que son necesarios, que son importantes dentro de nuestra sociedad. Por ejemplo, si hablamos del pueblo de Dios y hablamos del antiguo pacto, no se olviden que el tema del divorcio, por poner un ejemplo, el tema del divorcio no fue un tema de la ley. No era parte de lo que la ley debía hacer, pero tuvo que legislarse con respecto al divorcio por los problemas que habían en ese tiempo, problemas matrimoniales, problemas de convivencia del matrimonio. Entonces surge el divorcio como una salida a esos problemas. Bueno, eso sin duda en el transcurso del tiempo y hasta los tiempos de Jesús, lamentablemente se trastocó, se manipuló y al final se pervirtió. Entonces Jesús, cuando habla en el Sermón del Monte, ¿no es cierto?, en el capítulo 5 al 7 de Mateo, ahí aborda el tema del divorcio, pero hace un orden de eso, porque ya había un desorden con respecto a las cartas de divorcio. Y entonces Jesús replantea el tema otra vez, por eso al Sermón del Monte se le llama los nuevos mandamientos. Y es que simplemente Jesús vino a clarificar cuál fue el fin y para qué y cómo debe hacerse, o sea, las condiciones aptas para que se produzca un divorcio, ¿no es cierto?, y termine un poco ese libertinaje con respecto a dar cartas de divorcio, especialmente cuando el hombre, ¿no es cierto?, le daba carta de divorcio hasta a su mujer por cualquier motivo. O sea, por último, si un plato de sopa no tenía suficiente sal, tenía una razón para poder darle carta de divorcio. Y no es una exageración lo que estoy diciendo. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, también tenemos ejemplos como la iglesia tuvo que replantearse. Y tuvo que hacerlo en base a las realidades que se estaban viviendo en ese tiempo. Por ejemplo, yo leía el libro de Santiago hace poco, en el capítulo 1, versículo 1, Santiago habla y comienza a escribirle a los que están en la diáspora, o sea, a los que están en la dispersión. Y cuando hablamos de la dispersión, estamos hablando de los cristianos que huyeron de las persecuciones de los romanos, se diseminaron por el mundo de ese tiempo, pero esto mismo, de una otra manera, dentro de la soberanía de Dios fue necesario. O sea, yo creo que Dios
usó estas persecuciones de los romanos para que pudiera también diseminarse el evangelio. La verdad es que Dios siempre está presente en todo, o sea, en la soberanía del Señor no hay nada que se le escape. Pero la iglesia tuvo que replantearse, o sea, en cuanto a los énfasis, en cuanto a las profundidades de las enseñanzas y de los pensamientos guiados por Dios y por el Espíritu. Ya no era la iglesia que estaba ahí conformada en Jerusalén, ¿no es cierto? Cuando leemos en el libro de los Hechos al principio, sino que era ahora la iglesia que estaba en la diáspora, estaba fuera de sus tierras, iglesias o familias que se asentaron quizá en situaciones muy precarias, pero Santiago escribe a esa iglesia hablando también de esta realidad que estaba sucediendo, que la iglesia estaba diseminada por todos los lugares. Por lo tanto, esto también nos habla de que la iglesia tuvo que replantearse en ese sentido, viendo otra realidad. El libro de Hechos, capítulo 6, versículos 1 al 7, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó esta propuesta a la iglesia de ese tiempo y escogieron a Esteban, hombre, dice, lleno de fe, del Espíritu Santo, a Felipe, el mismo que sale mencionado posteriormente, el evangelista, a Prócoro, a Nicanor, Timón, Parmenas y a Nicolás, prosélito, dice, de Antioquía, o sea, no era el pueblo judío, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor. El número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea, aquí hay algo, hermanos, que nos plantea la Escritura, que no estaba inicialmente contemplado, y era que en el crecimiento que la iglesia estaba teniendo, en este crecimiento explosivo que se empezó a dar allí, ¿no es cierto?, con la predicación de el apóstol Pedro, la iglesia comenzó a crecer en sus miles y miles, pero fue tanto que se entiende que los apóstoles están diciendo en este contexto de que ellos estaban liderando, obviamente porque eran la cabeza de la iglesia en ese momento. Por lo tanto, ellos dan a entender que han sido empujados a involucrarse en algo que no tenían inicialmente previsto. Menos que hubieran problema entre los judíos griegos y los judíos hebreos. Hace una distinción allí nada más porque los judíos griegos eran porque tenían mayormente influencia griega, hablaban seguramente el griego koiné, ¿no es cierto?, el griego común de ese tiempo, y los otros eran más ortodoxos, más conservadores, usaban la lengua hebrea, pero al final eran judíos, ¿no es cierto?, de igual manera, pero siendo allí, estando en ese grupo, ese conglomerado de personas y de esta iglesia que iba creciendo, hubieron problemas allí, probablemente porque se vieron un tanto desatendidos, los otros fueron como más tomados en cuenta. Bueno, pasó un tema allí doméstico donde los apóstoles tuvieron que decir y tuvieron que parar con esto y decir: ¿sabe qué, hermanos, iglesia, a los líderes que estaban allí, debemos escoger hermanos que nos ayuden en nuestra tarea? A 7, dijeron ellos, y estos fueron los que fueron escogidos, los que acabo de leer y mencionar, los hombres que iniciaron el diaconado en la iglesia de Cristo. Diácono tiene que ver con servir, con el servicio.
Por lo tanto, escogieron a estos hombres para servir a la iglesia, por un lado, ¿no es cierto? Obviamente, su primer servicio siempre lo hacemos para el Señor, lo mejor, para el Señor, sirviendo a la iglesia, pero al mismo tiempo apoyando el ministerio de los apóstoles. Y estos diáconos han permanecido hasta el día de hoy. Hoy día también nosotros tenemos diáconos en las iglesias que sirven al Señor, pero sirven también al ministerio del pastor, o sea, apoyan la obra pastoral. Ayudan a llevar esta tremenda tarea, esta tremenda responsabilidad del pastorado de una iglesia, porque en definitiva la iglesia es la obra del Señor. No sé si lo entendemos así todos. La obra es la obra del Señor, no es la obra del pastor. Ningún pastor se va a llevar una iglesia para la casa, no está construyendo algo para él, está construyendo algo o extendiendo una visión para que Dios sea glorificado, se extienda el evangelio. Y como nos ha pasado y va a pasar también, los pastores, ¿no es cierto?, que están de por vida prácticamente en sus ministerios, como pasa en nuestras iglesias hermanas pentecostales, en definitiva fallecen o por enfermedades, ¿no es cierto?, pasan al retiro, pero no se lleva nadie, ninguna iglesia para su casa, menos nosotros. Es la obra de Dios. Entonces todos debemos pensar, centrarnos en la obra del Señor. Bueno, ¿cuál es el tema acá? El tema es que los diáconos no estaban contemplados inicialmente. Los diáconos surgen por la necesidad que había. Entonces, esto nos habla de que los apóstoles tuvieron que detenerse y replantear la iglesia. Tuvieron que replantearla en base a lo que estaba ocurriendo socialmente dentro de la convivencia de la iglesia. Entonces, si no estaban contemplados inicialmente, pero la necesidad, ¿no es cierto?, los llevó a escoger diáconos, eso significa que ellos tuvieron que repensar la iglesia, tuvieron que replantear la iglesia. Jesús mismo permanentemente luchó contra el legalismo. Cuando hablamos del legalismo, hablamos de aquello que no permite plantear algo nuevo. La tradición judía decía que un maestro de la ley no podía hablar con una mujer en público. Eso decía la tradición judía. Sin embargo, Jesús escogió el lugar más visible del pueblo para hablar con una mujer, o sea, al lado de un pozo. Si bien este pozo estaba un tanto retirado del pueblo, pero los pozos eran visitados permanentemente. Y eran visitados permanentemente porque eran el único lugar, ¿no es cierto?, en estos pozos públicos para sacar agua y poder hacer las labores del día. Y Jesús buscó este momento, lo hizo al mediodía, lo hizo a horas de mucha calor. Bueno, ahí hay otro tema realmente, porque esta mujer samaritana vino a buscar agua allí, pero de igual forma era un lugar público. Y Jesús, siendo judío, traspasa estas normas que estaban dadas dentro de la tradición de los judíos, que no se podía hablar con una mujer en público, menos si esta mujer era de origen samaritano, peor aún. Porque todos sabemos, ¿no es cierto?, lo que conocemos la Escritura, que había una rivalidad social o, diríamos, racial que existía entre los judíos y los samaritanos. Por lo tanto, de este acontecimiento, de este encuentro que el Señor tuvo con esta mujer samaritana, que la Biblia dice 5 veces fue divorciada y despreciada, escuche bien, haya sido la primera mujer misionera cristiana fuera del círculo de los judíos. Y para que esto sucediera, Jesús tuvo que replantear lo que socialmente se estaba diciendo, o sea, las cosas que de una u otra manera se fueron agregando en el tiempo a la Escritura, a la ley de Dios, y que la palabra de Dios no decía. Pero Jesús enseñó con esto de que no estaba privado el evangelio para nadie.
No importa las diferencias raciales, no importa las diferencias sociales. Y Jesús hizo esto para enseñarnos a nosotros que había que replantear la visión. Porque si seguían con la misma visión, sin duda que eso no obedecía a la esencia, al corazón del evangelio que él traía, no solamente a los samaritanos, sino también a los judíos y a nosotros, a todos. Este fue todo un tema porque Pablo también confrontó a algunos apóstoles que no les cabía dentro de su cabeza que los gentiles tuvieran que también, que siendo parte de este plan de Dios, de este plan mesiánico del Señor, tuvieran que ser parte de ellos sin ser circuncidados. Ese fue todo un tema también. Pero un tema que lo dejaron claro en un concilio y lo entendemos así. Pero la iglesia allí también tuvo que replantearse, o sea, tuvo que aceptar que iban a haber hermanos de ellos, hermanos de los apóstoles, hablo del evangelio, hermanos en Cristo que no eran circuncidados como ellos. Entonces, ¿por qué replantear la iglesia? Porque el mundo está cambiando aceleradamente y los pensamientos y tendencias de criterio están en base a lo que impone el mercado. El mercado hoy día está imponiendo absolutamente todo. Lo que tú comes, lo que tú bebes, lo que tú vistes, todo de una u otra manera lo está imponiendo el mercado. Yo a veces pienso que en esto también hay ciertas injusticias. Me acuerdo muy bien que en mi edad adolescente, donde uno quiere andar así impecable y tenía alguna rasgadura, digamos, el pantalón, el blue jean, como quiera usted llamarlo, uno rápidamente iba y custodiaba el lugar que no se notara absolutamente nada, ni un punto que se saliera del pantalón. Sin embargo, hoy día los venden hecho pedazos. Usted lo compra todo roto, pero esa es la moda. Eso es lo que de una u otra manera está imponiendo la sociedad y lo aceptamos así y lo vamos aceptando como parte de lo que hay que comprar y lo que de una u otra manera hay que ponerse. Los que conservamos todavía nuestras tradiciones antiguas, aún todavía creemos que es mejor ver un blue jean, un pantalón, ¿verdad?, bien cosido y no todo descosido. Pero no hay problema en eso, no hay problema, solamente son temas generacionales. Pero lo que quiero decir es que de una u otra manera nosotros estamos frente a una sociedad que nos busca imponer todo, aún lo que nosotros debemos pensar y lo que nosotros debemos creer en nuestra fe evangélica. Hace ya un buen tiempo atrás, pero lo tengo aquí dentro de los testimonios que tuve que pensar y tratar de buscar respuestas rápidas a preguntas también que se estaban generando. Y un adolescente me decía, pastor, con respecto a la homosexualidad. Ella decía, yo creo que como dicen, decía ella, que como dicen que mientras hay amor y hagan todo legal, creo que está bien. No creo es que estén ofendiendo a Dios. Bueno, lo que estoy seguro que aquí en esta iglesia nadie le enseñó eso. Y estoy seguro también que en ninguna iglesia a sus jóvenes se le está enseñando eso. Y estoy hablando de las iglesias que tienen la escritura, que estudian, que tienen la sana doctrina, no creo. Pero la pregunta la veo más bien en que esta joven obedecía a lo que estaba pasando dentro del contexto social, porque este tema se estaba dando ya fuertemente y lo que de una u otra manera también se buscaba imponer dentro del mercado de la sociedad. Si alguien no está firme en sus creencias, si alguien no está firme en su fe, seguramente va a comprar
lo que la sociedad está imponiendo y que viene de organismos poderosos que están detrás de todo esto, de todo este tipo de pensamiento. Hoy día la homosexualidad es un tema que está claramente visible, no solamente en un programa de debate, sino también en marchas ideológicas. Está a través de una vestimenta, un color de vestimenta, como es así, ¿no es cierto?, los proabortistas que usan una pañoleta verde, los pro vida que usan una pañoleta celeste, y otros también de color morado que por ahí toman de uno de otro, apuntan, ¿no es cierto?, al lado de los derechos de la mujer, etcétera, etcétera. Pero de una u otra manera, hoy día hay formas como identificar lo que tú estás creyendo, para dónde vas. O sea, estamos inmersos dentro de algo que se está imponiendo en nuestro tiempo, y la iglesia tiene que dar respuestas a eso. Tenemos que dar respuesta hacia los temas de la homosexualidad, ¿por qué no? Hacia el aborto, ¿por qué no? O hacia todo este tipo de cosas que va contrariamente a la palabra del Señor. ¿Y por qué nosotros no nos sumamos a esto? Quizá lo más preocupante, hermanos, es que nosotros a la hora de dar respuesta no estamos siendo muy claros. Nos cuesta dar respuestas tajantes, porque de una u otra manera también queremos no sé, o no ofender o no herir, cuando la verdad es que si usted predica la sana doctrina, predica el Evangelio de Dios, ya sea el Antiguo, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que sí o sí, quien recepciona, alguien se va a herir con la palabra, porque es una palabra que está apuntada hacia la redención del hombre y poder denunciar el pecado que está en el hombre, traerlo a Jesucristo y poder llevarlo a los pies de Cristo en arrepentimiento de nuestros pecados. Por lo tanto, sí, cuando tú hablas del pecado, alguien se va a herir. No puede ser que nadie se hiera. No podemos esperar eso. Alguien se va a herir, alguien se va a ofender, porque lo que nosotros creemos está en la palabra de Dios y sin duda apunta a redimir al hombre, sacarlo del mundo que va contra la corriente del evangelio que nosotros creemos y predicamos. Los cambios acelerados nos obligan a dar respuestas ahora. Los matrimonios heterosexuales, o sea, hombre-mujer, se divorcian. Y por otro lado, los homosexuales del mismo sexo se quieren casar. Y ya se están casando. En América Latina, el 50% de los hogares son disfuncionales. ¿Qué quiere decir esto? Papás puertas afuera, hijos criados por abuelos, tíos criando sobrinas, mamá soltera criando hijos de papás ausentes. Por otro lado, crece la convivencia de matrimonios, o sea, entre comillas, sin estar casados. O sea, aquí estamos hablando de convivencia matrimonial. No estamos hablando de matrimonios legalmente casados. 9 de cada 10 mujeres en los años, o sea, de 50 y 60 años, estamos hablando del año 60 a 65 aproximadamente, inició su vida de pareja a través del matrimonio directo. O sea, el 90% se casaban civilmente y otros por la iglesia. Pero entre las mujeres de 30 y 40 años, 7 de 10 iniciaron su vida en matrimonios directos. O sea, cada vez es menos las relaciones que uno ve, entre comillas, matrimonios. Pero no son matrimonios, es una convivencia. Son acuerdos en que un hombre y una mujer deciden vivir juntos, pero no están casados. Y hacen una vida y construyen un hogar sin estar casados. Y lo hacen con una proyección de vida perdurable. O sea, no está la menor intención de regularizar su vida, de normalizar su vida. No está la menor intención. Al contrario, hoy por hoy, aún los hijos de cristianos, los nietos
o los bisnietos, lo que sea, nosotros como cristianos nos vamos a ver enfrentados a este tipo de realidad donde hoy día se quiere normalizar la convivencia como parte de algo que se puede hacer sin ofender a Dios. Y eso, sin duda, no es así. Porque cuando hablamos de convivencia estamos hablando o bien de fornicación o bien estamos hablando de adulterio. Eso no ha cambiado, al menos de lo que yo conozco de la palabra de Dios. El adulterio, la fornicación, lo que sea que esté fuera de los parámetros de lo normal y que dice la Escritura también y que nos enseña la palabra del Señor, y aunque nosotros queramos normalizarnos, es pecado. No es pecado para la sociedad, porque la sociedad lo está viviendo de esa manera. En esta semana se echó por tierra justamente este proyecto ESI que yo mencioné hace un tiempo atrás, donde se buscaba que los niños pudieran explorar esa vida sexual que se les ha negado por tanto tiempo. Miren, estamos hablando de preescolares. Su mente en ellos no está en el sexo. Su mente no está en el placer sexual, sino que hay un descubrimiento natural en ellos. Pero este proyecto buscaba que los niños se exploren unos con otros, que se toquen, que se masturben y todo ese tipo de cosas que de una u otra manera hace que se despierte aún más temprano la vida sexual, ni siquiera bajo una enseñanza sana, sino que más bien vayan descubriéndolo de manera natural, pero abriendo estas puertas en la educación para educar a nuestros hijos a un mundo que al final va a ser para ellos un futuro de perversión, porque eso es lo que apunta justamente este proyecto. Aquí en Chile, gracias al Señor, se rechazó este proyecto. Ojalá que no vuelva nuevamente a tocarse, porque de una u otra manera vamos a estar allí para luchar o para orar en contra de esto. Y esto sí es una voz de alerta para los hogares de familias cristianas, que está en nuestro deber enseñarle la Escritura correctamente, enseñarle la vida sexual a nuestros hijos correctamente, enseñarle el cuerpo, sus cuerpos de manera correcta, sana, tal y cual como Dios nos ha enseñado en su palabra y como nosotros logramos entenderlo dentro de los márgenes de la moralidad. Por eso debemos repensar la iglesia, escuchar y ver y pedir la gracia de Dios para saber qué hacer. La propia historia de la iglesia nos deja una lección. Debemos recordar que un puñado de hombres y mujeres afectó más a esta sociedad en el inicio de la iglesia y frente a toda la adversidad del dominio de los romanos en el tiempo donde existían estas sangrientas persecuciones, la afectó más en ese tiempo y en esas condiciones que hoy los millones de cristianos que somos y estamos en el mundo. Encontramos ejemplos en la Escritura, pero no les voy a mencionar por razón del tiempo, pero voy a mencionar solamente un par de casos aquí para terminar. Por ejemplo, los cuáqueros que surgen por ahí en el año 1600 en adelante, si bien considerada una secta en su tiempo por promover un evangelio puritano y carismático al mismo tiempo. Sin embargo, Henry Seymour y William Heston el año 1877, mire, escuche bien, lograron impregnar la identidad de los cuáqueros en los cereales cuáquer. O sea, hasta el día de hoy están en nuestras mesas o en nuestras casas algún producto de los cuáquer o de los cuáqueros. Y esto se hizo porque ellos tomaron la figura de los cuáqueros, esa figura puritana y carismática, y le fue tan bien que hasta el día de hoy son una transnacional poderosa en el mundo y ha permanecido con sus productos sanos que llevamos a nuestra mesa y podemos comer. Y eso es porque estos hombres tuvieron una visión de reino con respecto a lo que estos hombres enseñaron en su tiempo. Lo mismo pasó con John Cadbury en el año 1824 en adelante, fundó la multinacional Cadbury
convirtiéndose en el mayor productor de cacao y productos derivados de él, como la invención del chocolate, o sea, derivados del cacao, ¿no es cierto? Y la invención del chocolate. No voy a hacer la pregunta a quién le gusta el chocolate, que levante su mano, pero seguramente hay muchos auditores que sí le gusta el chocolate. Este hombre dice, y escuche bien esto, contrataba la mayor mano de obra posible con el motivo de evangelizar a sus trabajadores y a los demás productores. O sea, este hombre, Cadbury, tuvo una visión de reino. No tuvo la ambición de un negocio, de una empresa, de un proyecto financiero, sino que lo que él buscaba era cómo difundir el evangelio, y encontró esta fuente que le beneficiaba sin duda, le daba trabajo a mucha gente, pero no dejó de evangelizar. O sea, levantó una empresa con la visión de evangelizar, llevar el evangelio y diseminar el evangelio de Jesucristo. Oh, gloria al Señor. Si todos nosotros pensáramos así, o todos los que de una u otra manera son dueños de una empresa o tienen algo allí que Dios les ha dado y que usan, o trabajadores, manos de obra, o que tienen algunos contactos donde nosotros no podemos llegar, ¿cómo poder llevar el evangelio a ellos? Bueno, ahí están, hermanos, empresarios. Ustedes le pueden llevar el evangelio a esa gente. Lo mismo los que están dentro de algunos cargos, ¿verdad?, municipales o políticos, también pueden llevar el evangelio a sus pares. Cadbury luchó contra el trabajo infantil, produjo o introdujo las 8 horas de trabajo diarias, el descanso semanal, la licencia por maternidad y otros muchos beneficios más. O sea, un hombre lleno del Espíritu Santo con una visión del reino de Dios que replanteó la visión de muchos, que era enriquecerse en sus proyectos de empresa. Él replanteó el evangelio y dijo: a través de esto yo voy a evangelizar. Hermanos, replanteemos nuestras vidas. Hermanos, usted que es empresario, hermanos, ustedes que están en un lugar privilegiado, replanteen sus vidas o replanteen el evangelio de Jesucristo allí. Hay muchas formas hoy día de poder llevar el evangelio a todos. Por eso creo que es importante tener claro cómo la iglesia históricamente se fue replanteando y cómo nosotros hoy día podemos hacerlo como iglesia sin tocar los fundamentos y las bases que nos han mantenido hasta el día de hoy con la palabra de Dios, la palabra del Señor que llega a nuestras vidas y a nuestros corazones. Termino con esto, amados hermanos. 3 ejes fundamentales del servicio dentro de este tema de replantear es el amor. Todo lo que hagamos tiene que ser en base hacia los demás, no en base hacia mí mismo, sino que lo que yo haga debe ser hacia los demás, buscando que otros sean bendecidos. Yo he sido bendecido, Dios ya me ha bendecido, tengo el evangelio de Jesucristo, que otros puedan tenerlo también. Los valores del reino, estos valores, ¿no es cierto?, que son de la palabra, que son de la doctrina, tienen que estar a la par de mis propios valores. O sea, mis valores deben ir de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, no de acuerdo a lo que dice el mundo o a lo que yo creo. Y por último, ser testigos. La misión que tenemos es ser testigos. No es simplemente hablar de Cristo, sino vivir de acuerdo a Cristo, ser testigo en todo. Que la gente se encante con este evangelio y que la gente que lo componga, ¿no es cierto?, pueda también ser gente que entienda por qué está allí. Necesitamos, hermanos, de una u otra manera replantear la iglesia. Quiero decir, finalmente, que el Espíritu Santo fue dado a la iglesia como el poder para ser testigo, para servir y para vivir conforme a lo que Dios quiere.
Son tiempos difíciles, claro, en todo sentido. ¿Ha servido esta pandemia? Claro, sin duda. Muchos se han tenido que replantear. Y eso lo hemos visto. Gente que de televisión han tenido que buscar otros campos de trabajo, en cosas manuales, en comida, no sé, en tantas otras cosas que hoy día no están. Muchas empresas quebraron, hoy día no hay cine, no hay novelas, no hay ese tipo de cosas. Bueno, yo he visto por ahí testimonios y he visto también reportajes, porque digamos hay hombres que se han replanteado bien. ¿Por qué nosotros como iglesia no replantearnos en este tiempo y usar los medios que Dios nos ha provisto para llevar el evangelio a todos, hermanos, sin perder el sentido de la doctrina, las bases, los fundamentos, lo que nos ha llevado a Jesucristo y los que nos mantiene hoy vivos como cristianos, como hijos de Dios? Que el Señor les bendiga. Padre, oramos en esta hora, pedimos tu bendición y que tú, Señor, nos guíes, nos ayudes en esta semana, que podamos poder mostrar a Jesucristo en todos los aspectos y poder, Señor, de una manera u otra, si queremos servir, hacerlo estratégicamente. No sé, tú nos darás la sabiduría, nos darás el entendimiento y te vas a glorificar, Señor, a través de los que tendrán más oportunidades que yo para hacerlo, pero lo harán ahí en sus lugares de trabajo, lo harán en sus empresas. Señor, da gracias, Señor, a tu pueblo, que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, sea con ellos. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. En unos momentos más vienen los niños. Que tenga una linda semana. Nos vemos en los estudios, ¿verdad? En todo lo que de una u otra manera vamos a hacer y lo que se está haciendo. Las mujeres a las 3 de la tarde el día de mañana por su medio de WhatsApp. Están los varones también el día jueves a las 9 de la noche. La oración también, ¿no es cierto? El día miércoles, tiempo con Dios a las 7 de la tarde. Cada 15 días está también el Ministerio de Oración, Vigía de Oración a las 10 de la noche. Los jóvenes a las 6 de la tarde todos los sábados. Bueno, y el próximo domingo a las 12 del día. Que el Señor les bendiga.